Sin embargo, hay algunos asuntos que me gustaría tocar. Quizá para algunos les resulte más interesante el saber de dónde vienen ciertas cosas, ¿no? A lo mejor a otros les pasa por encima de la cabeza, como a mí me pasan muchas, pero que sí, todas las cosas que hacemos, todas las cosas pues que pensamos, que ubiquemos de dónde vienen, que tengamos los filtros correctos para que sepamos de dónde vienen ciertas cosas. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama nuestro Rey de Paz, pero ahorita vamos a llegar ahí. Hay un tema al que el hombre le rehúye tratar, pero le corre. El hombre, el ser humano me refiero, y es el hecho de su culpabilidad, de que el hombre es culpable delante de Dios. Le rehúye. Porque de manera natural no nos gusta hablar de cosas en donde sabemos que la tenemos perdida, ¿sí o no? O sea, si hay algo que tratar y que yo sé que no hice lo que tenía que hacer, etcétera, 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 no quiero hablar de eso. Ahora, por el hecho de no hablarlo, de no tratar el asunto, no se resuelve. ¿Me explico? Muchas veces solamente se añeja y termina pudriéndose y termina causando daños. Entonces, por eso, en la vida del hombre, cuanto más pronto pueda darse cuenta y pueda reconocer su condición culpable delante de Dios y pueda arreglarse con Él, que lo haga. ¿Sí? Por eso hay una parábola que el Señor enseña y dice, bueno, cuando vayas con el juez, que vayas con tu adversario, ¿verdad? Y que vayan con el juez, ponte de acuerdo en el camino, ¿sí? Para que cuando ya lleguen allá con el juez, oye, ¿qué pasó? No, ya está todo, ya nos arreglamos. Ah, ya se arreglaron, sí, ya, no hay acusación, no, ya está, perfecto, listo. Dice, porque si no, el juez te va a encontrar culpable, lo estoy parafraseando. El juez te va a encontrar culpable y no va a haber manera de que pagues. Y esa es la situación con el ser humano delante de Dios. Tenemos solamente una oportunidad que se llama esta vida para ponernos bien con el que en este momento, cuando una persona está sin Cristo, es su adversario, es enemigo de Dios. Nos gusta pensar y nos gusta decir, no, todos somos hijos de Dios. Bueno, en un sentido creacional sí, o sea, Dios su paternidad creadora, pues sí, pero Él es creador de todos, pero es padre de algunos. ¿De quiénes es padre? Pues de sus hijos, de los que nacieron de Él, de los que salieron de Él, ¿sí o no? Entonces, por eso es que el hombre rechaza sistemáticamente el hecho de que un día va a tener que enfrentarse a Dios como juez. O sea, imagínate ahora sí que, como decimos en México, ¿saben que le van a entregar cuentas mochas? ¿Sí? Y se le rehúye a eso y eso es un asunto, no es nada nuevo, es decir, esto viene de muy lejos. Evadir la responsabilidad personal, buscar responsabilizar a otros, ya sabemos desde dónde viene. Y el asunto es de que se ha ido perfeccionando, ¿no? O sea, como toda cosa que se corrompe, se va poniendo peor si no es desarraigada de raíz. Y podemos ver entonces los esfuerzos del ser humano por evadir su culpa ante Dios, ¿verdad? Y de repente es así como que voy a empezar a evadir mi culpa y creo alguna religión y creo algunos ídolos y creo ciertos rituales y creo ciertas cosas con los que pues por ahí puedo ir lavando mi conciencia. No sentirme tan mal, no sentirme tan culpable de alguna forma, ¿sí? Repito, miren, este es el engaño del ritualismo, este es el engaño de la idolatría. Es muy fácil con un ídolo
porque un ídolo no demanda que cambie, que haya un cambio de vida. Un ídolo se sigue le dando todo aquí y sigue echando maíz al río, ¿verdad? Y haz lo que tú quieras y vive como quieras. Y por eso, fíjense bien, esto no es para apuntar a una u otra religión. Toda religión fuera de Cristo es falsa, punto. No tengo manera bonita de decir eso, ¿sí? Pero fuera de Cristo todo es falso. Entonces, fíjense en esas fiestas religiosas, normalmente se lo están dando a algún santo, o muchas veces incluso dicen a Dios, sobre todo en estas fechas, ¿no? Sí, para el Señor. Y fíjense de qué se tratan esas festividades. En honor a, ¿qué es lo que se hace? En Semana Santa, imagínense. ¿Qué es mayormente lo que se hace, por ejemplo, en Semana Santa? ¿No son toda clase de excesos? ¿Verdad? No, pues que se va a pasear lo que sea. Y ahí se le andan cargando y se ponen hasta atrás. ¿Sí? Y no quiero decir del lugar precisamente. Y nada de eso, o sea, ese ídolo no les demanda ajustar sus vidas, solamente les demanda devoción. Por eso no cambia, sigue siendo igual. ¿Sí? Se ha visto con el tiempo, repito, se ha ido perfeccionando cómo sacarle la vuelta a Dios, y pues llegaron al punto en donde, bueno, pues hay que eliminar a Dios de la ecuación, ¿no? Porque fíjense que antes, y cuando me refiero antes, estoy hablando de 350, 400 años atrás, más, un poco, no, más. Había siempre un temor de Dios, se creía en algún Dios. Realmente el ateísmo es un movimiento relativamente nuevo, ¿sí? Se les decía ya en los tiempos de Cristo, se les decía ateos a los cristianos, o sea, pero es por la palabra que es a sin Zeus, ¿sí? O para ellos refiriéndose a Zeus, ¿sí? La palabra Theo, que es Dios en griego, es un derivado de Zeus, ¿sí? Entonces ellos decían, son ateos, son a Zeus, o sea, no tienen a Zeus, no tienen ninguna imagen, no tienen a Zeus, ¿sí? Entonces el lenguaje va cambiando, no me voy a detener ahorita ahí, pero pasa el tiempo y como derivado de una corriente filosófica, ¿sí?, que se originó fundamentalmente en el siglo XVII, principios del siglo XVIII, se empezó a cuajar ahí en el siglo XVII. Hubo un cambio, ustedes saben que la historia del hombre tiene etapas, ¿no? La ilustración, etcétera, ¿no? El romanticismo, distintas corrientes. Uno va a un museo, por ejemplo, a ver algunas pinturas y te vas a encontrar que son de distintas épocas, y en cada época manifiestan distintas cosas. Se pintan de una manera, hay unas que tú dices, ¿y esto qué es? ¿No? Una raya para acá, otra, es una sandía. Dices, órale. Cecia las dibuja más bonitas, ¿sí? Hay otras que tú ves el cuadro, ¿verdad? Y tienen un realismo y dices, ay, y te mueves así y parece que los ojitos se lo estás haciendo así, ¿verdad? Parece que te están viendo. O sea, tienen un realismo impresionante, pero todo eso, póngame atención, es debido a la manifestación del pensamiento que se tiene en ese tiempo. Bueno, por allá del siglo XVII, principios del siglo XVIII, hubo una propuesta, no sé cuántos han escuchado de este señor René Descartes, un francés, pero un matemático muy, muy prominente, y él fue de los precursores, de los iniciadores de lo que nosotros conocemos como la revolución científica. Es decir, se tiene que probar. Si no puedes probar su existencia, no existe. ¿Sí? Él fue el que dijo esa famosa frase, ¿sí? Pienso,
luego existo. No voy a tener ahorita, ¿no? Ahí, en eso. Pero es decir, es como que debido a que pienso es que existo. Hay toda una escuela ahí. El asunto es de que a partir de ahí vienen un montón de revolturas del pensamiento humano, ¿verdad? Revolturas filosóficas, y esta les va a sonar más familiar, pero de ahí surge la teoría de la evolución. De ahí viene, es como una hijita de eso, ¿no? Y dices, y pastor, ¿por qué me estás hablando de todo eso? Ahorita van a ver por qué, aguántenme tantito. ¿Sí? Tengo 3 horas y media para predicar, entonces los primeros trabajos que se hicieron por uno de los padres de la psicología, él se llamó Francis Galton, inglés. Él fue primo, por cierto, de Charles Darwin. ¿Cuántos lo ubican? ¿Cuántos lo han visto ahí en el Museo de Historia Natural? Ahí está sentado, ni se mueve. Bien blanco, bien espantado que está, del juicio que va a enfrentar, ¿sí? Pero este señor, Francis Galton, él fundó el primer laboratorio que se le conoce como antropométrico, es decir, que empiezan a tomarle medidas al hombre, ¿sí? Todo lo relacionado con las medidas, con las proporciones del ser humano, es decir, a ver, el ser humano debe de tener, la cabeza la debe tener así, esto acá, y debe de tener los dientes de esta forma, y debe de tener los huesos así, y debe de medir tanto. Si ya está fuera de esa medida, algo no está bien. Sígame, por favor, con esto, porque esto es muy importante, ¿sí? Él fue el creador de la eugenesia. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues ya lo escucharon y tienen chance de en casa revisar, pero él fue el fundador, vamos a decir, o el creador de la eugenesia, es decir, la eugenesia es el estudio y aplicación de leyes biológicas de la herencia, pero escuche, va orientados al perfeccionamiento de la raza humana, al perfeccionamiento de la especie humana. O sea, como que el hombre está medio defectuoso, ¿no? Entonces andan algunos que tenemos un dedo más largo que el otro, ¿verdad? Y luego nos reímos y así, y dicen, no, si sigue avanzando, nomás va a estar aventando genes chuecos, ¿no? Por ahí. Entonces tenemos que ir recortando eso para hacer al hombre como debe de ser, perfecto. Eso se llama limpieza racial. ¿Ha escuchado de eso? Ya les empieza a sonar un poquito más familiar. De ahí viene, ¿sí? Y eso fue desarrollado aquí en Europa. Luego se lo llevaron para otros lados, pero eso se desarrolló aquí. Y para no ir muy lejos, esta ciudad es cuna de eso, ¿sí? Uno de los resultados de todas estas corrientes, es decir, usted ya empiece a mezclar evolucionismo, ¿sí? Racionalismo, eugenesia, todo eso va ligado. No lo puede hacer a un lado. A partir de ahí vienen movimientos, ¿sí? Proabortistas. Otra vez quisiera detenerme, pero no estoy tentado, pero no voy por ahí. Pero es el hecho de decir, no, hay mucha gente, hay que disminuir la población. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso tiene más de 130 años, 140 años que se echó a andar. Ahorita ya está exponencial, ¿no? Pero tiene sus raíces ahí, hermanos. Seguimos avanzando, ¿sí? Entonces, toda esa evolución, eugenesia, racionalismo, voy a decir esto, se escucha feo, pero es la realidad, es la animalización al ser humano. No fue sino hasta entonces que se busca hacer al ser humano un animal. Antes no se le decía al ser humano animal, eres un animal racional. No, es un ser humano y este es un animal.
Este es un chango, este es un ser humano. Se parecen mucho, pero son dos cosas distintas. A unos no se parecen mucho, unos son igualitos, pero son distintos. Y ese entendimiento se tenía hasta ese punto. Entonces llega esa animalización del ser humano, ¿verdad? Porque el animal hace las cosas no por un razonamiento, sino por un instinto. Ya lo hemos hablado de eso. Es decir, a un animal lo que lo conduce, la fuerza que lo conduce es su instinto, no la razón. ¿Me están siguiendo? Y la razón le dice al hombre, eres culpable. ¿Sí? Cuando ve la creación, la razón le dice, ahí está el Dios que hizo todo esto y te está buscando, ¿eh? Y no lo quiero. Entonces, bueno, actualmente hay algo, no sé, quizá algunos de ustedes, hablando de este buscar, ese perfeccionamiento en el ser humano, hay algo que se conoce como transhumanismo. ¿Cuántos han oído de eso? Okay, no me voy a detener tampoco ahí, pero esencialmente el transhumanismo es fusionar al hombre con la máquina. Es decir, se busca que el pensamiento, miren, quién sabe si lo vayan a lograr o cuándo lo vayan a lograr, ¿no? Pero lo que se busca es de que todos tus pensamientos estén en una nube. Lo peligroso es quién la maneja. ¿Sí? Entonces, que bueno, en algún momento dado, pues ahí tu cuerpo y vayan haciendo. Y en el pensamiento de los transhumanistas, ahora, cuando les digo de los transhumanistas, no me estoy refiriendo a 2 o 3 locos que andan por ahí, que traen alguna teoría conspiranoica y que se juntan en algún café y andan ahí. No, les estoy hablando de los señores que mueven el dinero del mundo. Les estoy hablando de quienes están al frente. Voy a mencionar un par de nombres porque les va a sonar familiar a algunos de ustedes. Un par de nombres voy a mencionar nada más. Por ejemplo, uno de ellos es Karl Schwab. Karl Schwab es el presidente del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Cumbre de Davos, donde se van y se juntan ahí los que pues, quieren dirigir al mundo. Nadie los eligió, pero quieren decirle lo que le conviene a la raza humana, ¿sí? Bueno, pues algunos de ustedes traen algo por ahí de él, de Bill Gates, por ejemplo. Otro transhumanista a tope, ¿sí? Entonces, dices, bueno, tienen sus buenas ideas de mejorar al hombre, que el hombre sea mejor, puedo controlar sus pensamientos, puedo dirigir, así que sea una mejor persona. ¿Sí? ¿Por qué menciono, repito, todo esto? Porque son los esfuerzos del hombre por tratar de mejorarse a sí mismo en independencia de Dios. Es decir, implícitamente el hombre está reconociendo que no está bien, porque tú no tienes que componer algo que no está descompuesto, ¿sí o no? O sea, no, dices, pues no está descompuesto, ¿qué le arreglas? Pero si está descompuesto y tú sabes, internamente sabes, esto no está bien, el ser humano no está bien, pero estoy tan independiente de Dios, me interesa estar tan alejado de Dios, ¿sí?, que yo puedo mejorarlo y yo le puedo decir a la raza humana qué es lo que más le conviene. Por lo pronto, que se mueran un montón, porque no nos van a alcanzar los recursos para todos. Así que ya no coman carne de vaca, ahora van a comer gusanos. Ya no van a comer sus hamburguesas así, ahora yo se las voy a imprimir plant-based. ¿Sí? Miren, de esto les puedo hablar un par de horas ahorita de corridito, sin apuntes. ¿Sí? Pero junte todo eso, póngale un pin por ahí, después amarre todo eso, porque acuérdense que el señor Dalton fue de los padres de la psicología, ¿sí? Y nos damos cuenta, por ejemplo, cuando uno ve las técnicas terapéuticas, podemos notar que todo cae al mismo pozo. ¿Cuál es?
quitarle la culpa al hombre, eximir al hombre de su culpa. Es decir, eso se llama conductismo y es una metodología que estudia los estímulos que alguien tiene, cómo reacciona a eso, ¿sí? ¿Cuántos han escuchado de lo que es el reflejo condicionado? ¿Sí o no? ¿Cómo entrenan a los perritos? Yo entrené durante muchos años, yo fui entrenador de perros. Y lo que utilizas es eso, es un reflejo condicionado. Tú haces un cierto movimiento, lo repites, ciertos sonidos, ¿sí? Y llega un punto en donde el animal reconoce eso. No es que sea, hay algunos que tienen una mayor capacidad para aprender cosas, como todos, ¿sí? Como todos los seres. Hay algunas razas de perros y algunos perros en particular que son muy inteligentes y que son mejores que otros para hacer lo mismo, pero no es de que digas, ay, mira, le hablas y entiende. No, háblales en alemán, ¿verdad? Pues si es pastor alemán, háblales en alemán, así entienden mejor. No entienden los perros, ¿sí me explico? No entienden las palabras, entienden los gestos y los asocian. Los tonos de voz se asocian con cosas, porque no le hablas de la misma manera cuando estás molesto que cuando, y no reaccionas de la misma manera, y ellos aprenden eso. Sígame por favor con esto. Bueno, todas esas técnicas, ¿sí?, que es causa y efecto, que repito, es útil para entrenar a los animales, pero que también se utilizan en lo que se conoce como ingeniería social. Estos señores de los dineros, vamos a hacer esto y esto y esto, a ver cómo reacciona este grupo de gente. Y así, porque lo queremos mejorar, ¿sí? Entonces, a lo que Dios llama pecado, le empiezan a llamar enfermedad. ¿Cuántos han escuchado eso? Ay, pues es que está enfermo de alcoholismo. El alcoholismo no es una enfermedad, es un pecado. Puede ocasionar un sinnúmero de enfermedades, ¿verdad que sí? Y así podríamos mencionar muchas cosas. Pero el alcoholismo no es un pecado. Por eso, miren, entre comillas o entre paréntesis, luego se hace, luego cuando se va a declarar, y algunas corrientes dentro del cristianismo, sobre todo el neopentecostalismo, es, anda mal el hombre, ¿verdad? Échale fuera ese demonio, ¿verdad? De espíritu de adúltero, fuera. Y ahí están fuera y el otro, ¿sí? Y al ratito, como yo creo que va y agarra otros 7 peores y llega otra vez. Porque el adulterio, o sea, eso es tan irreal y es un engaño, porque el adulterio no es un espíritu, el adulterio no es un demonio, el adulterio es una obra de la carne, y eso es solamente vía arrepentimiento. No sé si me explico. Eso no se cura con terapias, con ahora te lo echo para afuera, ¿verdad? El espíritu, como lo hemos hablado, ¿no?, en otras ocasiones, el espíritu de drogadicción, y al ratito otra vez ahí está el cuate, ¿sí? Porque no es un espíritu, son obras de la carne. Y así podríamos mencionar mucho. Entonces, el pecado me hace responsable, hermanos. La enfermedad, ¿no? Digo, hay enfermedades que uno tiene muchísima responsabilidad en ello porque se derivan de pecar, como lo mencioné, el alcohol, las drogas, muchas otras cosas, ¿verdad que sí? La promiscuidad, de ahí se derivan muchas enfermedades, pero hay otras que son, que puede ser la persona más sana del planeta y algo está mal ahí genéticamente y pum, y cualquier cosita vino. Entonces el pecado nos hace responsables. Esa mentira de que ha comprado el mundo es muy conveniente, otra vez, porque le permite rechazar la realidad de su culpabilidad. Le tengo que meter acelerador. Lo cierto, mis hermanos, es que hemos ofendido a Dios, y cuando digo hemos ofendido a Dios, me refiero a todos. Me refiero a todo el ser humano y todos los que estamos aquí. Hemos ofendido a Dios, y nada de lo que nosotros hagamos por nuestra cuenta, en nuestro propio esfuerzo, puede resarcirle. Es decir,
¿cómo pago yo por mi pecado? Eso es resarcir. Ok, yo te ofendí, ¿cómo le hago? Si yo ofendo por ejemplo, a Magali, ¿sí? Y le rompí su pluma, yo le puedo resarcir esa falta dándole una pluma, igual o mejor, por ley de similitudes. Pero en cuanto al pecado, si la paga del pecado es muerte, ¿cómo resarzo eso? No hay manera. No, pero es que le voy a echar ganas y ahora sí me voy a portar bien. Qué bueno, bien por ti, por los que te rodean. Pero eso no soluciona tu condición delante de Dios. ¿Sí? Por eso es que el sacrificio de Jesús en la cruz, ese era el pago necesario. ¿Sí? El único medio aceptable de redención. Por eso es que el Señor recibió el castigo por nuestro pecado y ahora podemos ser justificados, es decir, declarados no culpables al poner nuestra confianza en Él. Síganme aquí con esto, por favor, porque ahora gracias a Él podemos ser perdonados, hermanos. Ahora podemos ser perdonados y podemos ser llevados a una vida de eterna comunión con el Señor. ¿No le da gracias a usted, a Dios, por eso? Antes yo no podía hacer nada y podía hacer, lo mejor que podía hacer era un ser bien religioso. No, y ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer esto, y me esfuerzo y me voy a portar bien. Pero, y hago, y sé que nunca estoy bien. Y siempre hay algo más que tengo que hacer. Y siempre hay algo más que me empuja y que me empuja, ¿sí? Porque eso es como un barril sin fondo. Romanos capítulo 5 versículo 1 se lee así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe. ¿Cómo fuimos justificados? ¿Cómo fuimos declarados inocentes? Por la confianza en. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Póngame atención. Estamos en la época de Navidad, ¿sí? Para muchos, y yo estaría de acuerdo con ellos, es la época más bonita del año. Hay muchas cosas muy brillantes, muy bonitas, ¿sí? En donde solo si nos limitamos, Navidad, ok, bueno, ahorita para muchos Navidad quiere decir cualquier otra cosa menos el nacimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Pero si solo nos limitamos a ver el nacimiento del Hijo de Dios en las condiciones tan complicadas que ya sabemos, pues la verdad es que perdemos el cuadro completo. Porque la encarnación, la venida de Él tenía su propósito. Es decir, no apreciaríamos el valor eterno de que Él tuvo una vida impecable porque es Dios hombre. ¿Sí? No veríamos y no apreciaríamos el valor eterno de que Él venció al pecado y a la muerte. Eso nadie lo puede hacer, eso es solo Dios. Razona el apóstol Pablo, ¿no? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, a ver, muerte, ¿con qué me puedes lastimar? ¿Con qué me vas a dañar? Si el Señor ya la venció. Mi confianza está en Él. Por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? O sea, sorbida es la muerte en victoria. Es por la obra de Él, pero eso no se pudo haber llevado a cabo si Él no nace. ¿Sí? Y ahora esperamos que Él venga por nosotros, como cantamos hace un rato, ¿verdad? Venga conmigo a Isaías capítulo 9, por favor, que empezamos a ver esto. Vimos este versículo la semana anterior y ahorita nos vamos a detener aquí. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros.
Está hablando evidentemente de Jesús. Y se llamará su nombre admirable consejero o consejero maravilloso, Dios poderoso. ¿Sí? También se traduce como el fuerte Dios. Este es un título que solamente se le da a Dios. Padre eterno. ¿Sí? Aquí se refiere a Padre por siempre, que Él está por encima de todo y que de Él se origina todo. Aquí cuando está hablando de Padre eterno no se está refiriendo a la primera persona de la Trinidad. Aquí se está refiriendo al origen, es decir, que de Él se originan todas las cosas. ¿Sí? Y la Biblia nos dice que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Entonces dice Padre por siempre. Y después dice príncipe de paz, pero aquí príncipe no se refiere al hijo de un rey. Cuando habla de príncipe, la palabra príncipe está hablando del principal. Está hablando del que gobierna por encima de todo. Está hablando del que determina, del que está encargado, del responsable de todo. Y aquí lo que está haciendo es de que Él es el autorizado, no solamente para traer paz, sino para establecer la paz y la restauración de la comunión entre el ser humano, ¿sí? Y eliminar su enemistad con Dios. En otras palabras, quitar el pecado de en medio. Él es el príncipe de paz. Amados, Él es nuestro rey de paz. ¿Sí? Cuando fuimos creados, Dios puso al hombre en el Edén, ¿cierto? Lugar maravilloso, quiere decir delicia. Y el hombre estaba sujeto a la autoridad de Dios, ¿sí o no? ¿Quién gobernaba ahí? ¿Quién estaba a cargo del asunto? Dios. Dios. Él creó, Él hizo, estableció, había esa relación, Dios gobernando, estaban en paz y tenían bienestar, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, porque todos los mandamientos de Dios son para nuestro beneficio, son para nuestra vida. Escuchen, aún, yo les he dicho en otras ocasiones, aún el mandamiento de no comas de ese árbol es un mandamiento para vida. ¿Sí? No comas del fruto de ahí, porque el día que comas, ciertamente morirás. Entonces, el mandamiento, ¿para qué es? Para evitarnos la muerte, hermanos. ¿Para qué son los mandamientos de Dios? Para darnos vida, para evitarnos que metamos la pata y muramos, para evitarnos que nos desviemos, porque somos, como dice un pastor, somos torpes cachorrillos. ¿Sí? ¿Cuántos han visto a los cachorritos cuando acaban de nacer? O a los días de nacidos, y todavía como a los 15 días, están con los ojos cerrados. ¿Sí? Puede ser la raza más ágil, pero hay una etapa en donde son bien torpes, ¿sí o no? Y de repente anda por ahí alguno despistado, ¿verdad? Y anda buscando, tiene hambre y quiere comer y se despistó y le fallaron los sentidos y ahí va, ahí va. Y luego a veces la mamá tiene que jalarlo, porque luego los otros hermanos le hacen así, ¿verdad? O no falta el perrito panzón que les quita a los otros, ¿no? Pero son torpes y a veces así somos. Todo lo que Dios hizo es bueno, pero bueno, ya conocemos la historia, decidieron gobernarse a sí mismos y la cosa no terminó bien para la humanidad. Entonces, a partir de entonces, ha sido más que evidente que a causa del pecado, precisamente por esa enemistad con Dios, el ser humano es incapaz de acercarse a Dios. El ser humano es incapaz de procurar la paz por sus propios medios. ¿Sí? No puede. Lo mejor que puede hacer es ser religioso, moralista. Si usted lee la progresión de la carta a los romanos, es maravillosa. Usted ve el capítulo 2, bueno, ve el capítulo 1 y nos dice qué es el evangelio, es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Pues de todo esto,
¿verdad? Y cuando ya llega ahí al capítulo 2, pues ahí se encuentra un grupo de moralistas que sí, haces muy bien y dices esto y te lo dices para los demás, ¿y para ti qué? Sí, da una descripción muy precisa de esto y por falta de tiempo no podemos entrar ahí, pero la esencia otra vez de la religión, a ver si se entiende este concepto, es la meritocracia, es decir, el poder del mérito. ¿Se entiende eso? El poder del mérito. O sea, yo puedo hacerlo. Si yo hago esto y esto y esto, entonces ya no necesito aquello porque yo puedo hacerlo. Y eso no es otra cosa más que comida pura. Eso es combustible para el orgullo. Yo puedo hacerlo. Si yo me puedo procurar la salvación por obras, pues ¿para qué murió Cristo? Si yo puedo pagar, si yo puedo resarcir, ¿para qué tuvo que venir el Hijo de Dios? No tendría caso la Navidad. ¿Sí? Romanos capítulo 8 versículo 7 dice: por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios. Es decir, aquí la carne se refiere a la naturaleza caída, a la naturaleza que está apartada de Dios. El pensamiento, la actitud que domina, ¿cuál es? Enemistad contra Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Dice, porque no se somete a la ley de Dios. Fíjense. ¿Por qué hay enemistad? Porque no se somete a Dios, no se somete a lo que Dios establece. ¿Sí? El asunto nos explica, dice, ya que ni siquiera puede. Es decir, está sin la capacidad de someterse. Otra vez, alguien que no ha nacido de Dios. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Oye, qué tremendo está, Señor. Y sí, pues, y el Señor le respondió, pues es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de Dios. Ay, como que no entendí por qué me estás diciendo esto. ¿Sí? Entonces, dice, bueno, porque a fin de cuentas, todas las acciones, lo que le está diciendo el Señor en otras palabras, todo esto que yo estoy haciendo es por la sencilla razón de que yo soy Dios. Y ahora, ¿verdad? Cualquiera que quiere agradar a Dios no puede hacerlo en sus propias fuerzas. Tiene que nacer de Dios. Esos son los hijos de Dios. ¿Me está siguiendo, hermanos? Porque se me quedaron así como por el frío, yo creo. Por eso es que el Evangelio nos enseña que a pesar de la condenación que merecemos, Dios ya ha provisto el remedio, hermanos. Miren, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, antes que la creación fue la salvación, porque la salvación le pertenece al Señor. ¿Sí? Entonces, antes de poder, póngame atención en esto. Dijimos, entonces fue la semana pasada, la antepasada, la pasada, ¿de cuánto les gustan los regalos? La pasada, ¿no? Sí, porque quieren regalos, ¿verdad? Pero antes de poder apreciar el valor de ese regalo que nos hace Dios, tenemos que reconocer el lamentable estado en el cual nos encontramos. ¿Sí? Miren, si aquí al primer ministro, al señor Rishi Sunak, que es más rico que el rey Carlos III, él en sus arcas personales tiene más dinero que la familia real. Si usted le dice a él, oye, mira, aquí están 50,000 libras, pues a lo mejor, bueno, muchas gracias, está bien. Pregunta, ¿tú crees que eso le cambia la vida? ¿Tú crees que él dice, si lo estaba necesitando? Eso lo gana por minuto, no sé, ¿no? ¿Cuántos? Estoy especulando. Pero gana muchísimo multiplicado eso en un día. ¿Sí? Por los negocios y bla, bla, bla. Pero que si a cualquiera de los que están aquí les dicen, aquí están 50,000 libras. Ya les cambió la cara. Qué materialistas son, hermanos. ¿No?
¿Cuántos saldrían de problemas? A ver, levanten la mano, endeudados, a ver. ¿Verdad? No, hombre, con eso ya. No, ¿para cuántos sería algo que dices, me cambiaría el juego? La verdad, a ver, salúdenme. A mí también. ¿Cómo no? Ok. Entonces es proporcional, por eso tenemos que reconocer el estado en el que estamos. Para mí no puede ser evangelio, para mí no tiene ningún valor que Cristo haya venido, que haya nacido, que haya vivido una vida impecable, que haya muerto, que haya resucitado al tercer día, que haya ascendido a los cielos y que vaya a venir por su iglesia, si no reconozco mi condición de enemistad delante de Él. No tiene absolutamente ningún valor eso. Pero cuando abrazo eso, al poner nuestra confianza en Cristo Jesús, entonces podemos ver los cambios de ese efecto de gobierno. ¿Sí? Porque tampoco no puedo decir que el Señor me está gobernando cuando, pues es que yo sí creo. Pero acuérdese que el Señor no solamente es Salvador, es Señor, es el que manda. La evidencia de que el Señor nos ha salvado es de que Él nos gobierna, hermanos. Por eso necesitamos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, porque traemos un montón de mugres pegadas a lo largo de toda la vida, generación tras generación. Pero cada vez que estamos y que vamos a la palabra de Dios y que entramos, Señor, qué maravilla, esto, y empiezo yo a abrazar y a creer, la forma en que yo evidencio que estoy creyendo es que le hago caso a esto que está en este libro maravilloso que es la palabra de Dios, y le hago caso, lo pongo en práctica y empiezo a ver los cambios de ese gobierno en mi vida. Y puedo ahora sí puedo agradar a Dios, no porque es mi esfuerzo, es porque ya tengo su naturaleza. Ahora sí lo puedo obedecer porque ya tengo su naturaleza. De hecho, ahora sí quiero obedecerlo. A veces me cuesta mucho trabajo, pero quiero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno. Sí, o sea, está bien tremendo esto, ¿verdad? Pero eso que uno siente así, es nuestra carne. Nada más. Porque el Espíritu está diciendo, órale, aquí está. Y el Espíritu Santo diciendo, obedece, no me contristes. ¿Sí? O sea, solamente decide bien, actúa y yo aquí estoy. Qué regalo, ¿no? Qué maravilla lo que nuestro Rey de Paz ha traído para nosotros, ¿cierto? Yo espero que esta palabra esté cobrando un mayor sentido y nos permita ver los alcances tan enormes, tan eternos, tan preciosos, tan trascendentes que el Hijo de Dios nos ha dado y que tiene para nosotros. ¿Sí? Pero al mismo tiempo que esta paz que Él nos ha traído, esta reconciliación que ha sido hecha por Él, pues nos permita valorar, nos permita apreciar el altísimo llamado que tenemos cada uno de nosotros que hemos recibido su salvación y que nos hemos sometido a su señorío. Tiene un llamado. Es decir, no nos llamó nada más, no nos rescató, no nos salvó para dejarnos ahí. Le voy a decir una cosa, Dios no crea inútiles, Nada de la creación es inútil. Nada en lo que Dios hizo es inútil. Todo tiene un propósito. Dices, aún el bicho ese que está por allá, pues sin ese bicho se muere ese animalote que está allá. Y si se muere ese animalote se va a morir aquel y este. ¿Sí o no? Todo es perfecto. Voy a hacer un paréntesis, ya hablando porque a mí me gustan mucho eso. Hace algunos años hay un parque allá en Estados Unidos, en California, que es el parque de Yellowstone, ¿sí? Y más hacia el norte, es muy grande, es un parque nacional. Había una zona en donde se deforestó, pero no es porque llegaran a tumbar árboles, y sencillamente se fue deforestando y cambió el curso de los arroyos que estaban por ahí, cambiaron de curso y no se sabía qué pasó, ¿sí?
el asunto es de que habían eliminado a muchos lobos. Fíjense, a muchos lobos. Y uno dice, ay, lobo feroz, ¿verdad? Caperucita se la va a comer. Se la comió, hermanos. ¿Sí? El asunto es que sacaron, o sea, se eliminaron pues a esos animales. ¿Y qué creen que hubo? Una sobrepoblación de otro montón de animales bien bonitos, conejos, venaditos. Y dices, ay, qué bonitos, ¿sí? Qué bueno que no están esos lobos feos. El asunto es de que todo eso ocasionó un desequilibrio en ese lugar. Entonces lo que hicieron fue traer, cuando se dieron cuenta de eso, fue traer un grupo de lobos, una familia, ¿sí? Porque no había en derredor ahí, y la dejaron ahí. Y no, aquí hay comida, se pusieron gordos, ¿sí? Los dejaron ahí. Con el tiempo, ¿qué creen que empezó a pasar? Los arroyos empezaron otra vez, nadie les metió mano, empezó a fluir el agua, empezaron a salir cosas, las plantas les daba tiempo a regenerarse, y a la vuelta de años eso estaba impresionante otra vez. ¿Por qué menciono todo esto? Porque nada de lo que hizo Dios está sin propósito. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 en adelante, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Usted me puede seguir en la que quiera, está bien. Bueno, menos en la de los testigos de Jehová y la de los mormones y esos no. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿quién es alguno? Cualquiera. El que esté en Cristo. Y en Cristo es de que esté adentro de Cristo y Cristo dentro de él. ¿Sí? Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. No dice, fíjense, no dice que es una creación restaurada o mejorada. ¿Verdad que no? Dice nueva. Es maravilloso. Dice, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, es decir, la nueva creación. Cuando dice lo viejo, es esa antigua naturaleza. Es decir, ya tiene una inercia, pero ya no es la que manda. No debe ser. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. ¿Quién nos reconcilió con Dios? ¿Quién fue el instrumento para reconciliarnos? ¿Quién fue el encargado de traer amistad otra vez con Dios? ¿Sí? Okay. Por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, es decir, Él nos vino a traer paz, literalmente, cambiar la enemistad en amistad. Fue el que vino a resolver las diferencias, porque eso es una reconciliación, ¿sí o no? ¿Cuántos han hecho alguna reconciliación con su cuenta de banco? Dices, pues tantos cuernos, tantas vacas, ¿no? O sea, tanto entró, tanto había tanto, entró tanto, salió tanto, debe de haber tanto. ¿Y por qué si entró tanto, si había tanto, entró tanto y salió tanto, por qué no? ¿Por qué hay algo que no está cuadrando ahí? ¿Sí? Bueno, hay que buscar, hay que encontrar en dónde está esa diferencia, para más o para menos. ¿Qué es lo que hace también reconciliar? También se lee y se entiende, el sentido que tiene es de ecualizar, de ponerlos en el mismo nivel, ¿sí? Que pueda funcionar, que si uno va por una vía y no hay esa, si no está en la misma línea, ¡pum!, hasta ahí llegó, ya no avanza, si está arriba o si está abajo. La idea es, está en el mismo sentido, en el mismo nivel, llega y sigue fluyendo. Eso es a lo que vino a hacer el Señor, ¿sí? Resuelve esas diferencias con Dios, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio es el trabajo. Ahora dice, y nos dio. ¿A quién les dio? A los que están en Cristo, a los que creen en Cristo,
a los que saben que su pecado ha sido perdonado porque han confiado en lo que Cristo hizo en la cruz a favor de ellos como el único, absoluto y necesario y suficiente pago por nuestro pecado. Y confía en eso porque Dios dice que eso que hizo Cristo, eso es suficiente. Ese es el que está en Cristo. Dice, ya le moví. Versículo 19. Esto es, o sea, ¿qué es la reconciliación? Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, es decir, trayendo la paz para con los hombres. No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aquí hay dos cosas muy importantes. Cuando dice no tomando en cuenta los pecados, entonces Dios no vio el pecado. No, fue a causa del pecado que tuvo que venir. Lo que está diciendo es de que Dios pudo haber dicho, no tengo que enviar a mi hijo. El hijo no tiene que ir para allá, no tendría por qué hacerlo. Él es absolutamente justo. ¿Por qué va a morir el justo por los injustos? Los voy a fundir a toda la creación y ya, quito de problemas. No tendría que hacerlo, pero eso es a lo que se refiere, que no tomó en cuenta. De hecho, la Escritura dice que, que nosotros podemos conocer el amor de Dios ¿en qué? En que Cristo murió en lugar nuestro, que fue enviado por nosotros en lugar nuestro. Ahora, a esos que han creído en Él, dice, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Esto es para poder decirle feliz Navidad a toda nuestra familia y a los seres amigos y todos, poderles explicar de qué se trata. Mis amados, toda la iglesia tiene la responsabilidad de compartir el mensaje, no nada más el pastor, no nada más uno que otro. Y muchas veces no se comparte el mensaje. En primer lugar porque ni se conoce y eso ya me daría mucho de qué pensar. ¿Sí me explico? O por flojera o por negligencia, usted escoja. Pero es importante, es una responsabilidad compartir el mensaje. El único mensaje que si lo creen les puede abrir la puerta a Jesús, nuestro Rey de paz. No diciéndole pues es que tengo problemas en mi matrimonio, ven a la iglesia y el Señor te los va a resolver. Es que tengo esto, no, mira, haz esto, lee la Biblia y ora. ¿Y luego qué? Y luego oran o leen la Biblia y dicen fue Judas y se ahorcó, ve y tú haz lo mismo. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Cuál es el mensaje? Sí, te voy a enseñar. Esto es lo que Dios dice. Somos culpables los seres humanos, pero el Señor vino. Dice, así que, fíjense bien, somos embajadores de Cristo. Por si alguno dice, no, yo no sé qué ministerio tengo, pues ahí está. Otra vez, Dios no hace creación inútil, Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. O sea, esta es una expresión del lenguaje, no es de que Cristo está, ándale, te ruego que... No. O sea, la expresión es, no hay nada más importante que te reconcilies con Dios. Y no puedes hacerlo sin Cristo. No, ¿tú piensas que este es tu mayor problema? No, tu mayor problema es que eres enemigo de Dios, que eres enemiga de Dios. Ese es tu mayor problema. Lo demás es lo de menos. Entonces eso es lo primero. Es que no sé, tengo este problema acá y no sé qué hacer con eso. Bueno, pues que tienes ese es un problemón, sí está terrible, pero se puede resolver, lo puedes resolver. Y más si el Señor te da la dirección y te da la sabiduría. Pero este otro problema es superior a ese, porque este otro en algún momento, tarde o temprano, se va a acabar. Pero el problema de la enemistad con Dios
No, ese no se acaba. Si la persona deja esta vida sin haberse reconciliado con Dios por medio de Cristo, sus problemas no acaban. Sus problemas se van para arriba exponencialmente por la eternidad. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, todo esto, mis amados, que mencionamos viene con el nuevo nacimiento. Aquí es donde podríamos decir feliz Navidad, ¿eh? ¿Sí? Con la nueva creación, porque nada de esto habría sido posible sin la encarnación. Nada de esto habría sido posible si Dios no se hace hombre. Dios hombre. ¿Sí? Es un magnífico regalo de Navidad, ¿no creen? Hay mucho por qué estar agradecidos. Muchísimo. Vámonos para el final. Primero y único. Jesús es nuestro Rey de paz. Amén. ¿Cuántos pueden decir, mira, de veras, o sea, no por seguirme la corriente, pero cuántos pueden decir, sí, Él es mi Rey de paz? ¿Verdad? Y esa paz que Él trae a la tierra debe de tener siempre como resultado el reconocimiento de que Él está por encima nuestro y que Él nos gobierna. La Navidad no se trataba de, así como vemos ahí, ¿verdad? De que llegar y el niñito y que se quedara el niñito ahí, y no se trataba de un niñito, se trataba del hombre que iba a crecer, que iba a vivir una vida impecable, ¿sí? Que daría su vida por los injustos, que resucitaría al tercer día, que ascendería a los cielos, que regresará por los suyos. ¿Sí? Pero eso nos debe de llevar a abrazar cada uno de los preceptos, hermanos, cada una de las promesas de Él, cada uno de los mandamientos que Él establece en su palabra. Porque miren, si tan solo ubicáramos que cada una de las cosas tiene como propósito que disfrutemos su paz, es decir, una relación armoniosa, amorosa con el Señor, un deleite con Él, la verdad es que actuaríamos distinto. Nos llevaría a ajustar mucho de nuestras prioridades. ¿Sí? Si tan solo pudiéramos ubicar la seguridad con la que Él desea que caminemos cuando nos instruye, hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, puedo ver por dónde camino. Me da seguridad cuando me corrige. ¿Sí? Si entendiéramos eso, si estuviéramos más conscientes de eso, pondríamos menos resistencia a su voluntad y seríamos más mansos. No andaríamos pateando el pesebre ahí. Tal cosa, no. Yo lo digo, miren, esto empieza por aquí. Salmo 119, versículo 165. Venga conmigo, porque con esta escritura es la última que vemos. El Salmo 119 es el último que vemos hoy. Y no nos vamos hasta que José se lo memorice. Así que pónganse cómodos. Salmo 119, versículo 165 se lee así. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Ahora, ¿cómo puedo demostrar mi amor? Obedeciendo. Ahí está. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. No quiere decir esto que no va a haber dificultades. Pero si somos obedientes, nada nos va a hacer caer, aunque tengamos dificultades. ¿Me está siguiendo? Lo leo nuevamente. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Termino citando a George Whitefield con respecto a este precioso Rey de paz, nuestro Rey de paz.
Le escribió lo siguiente: Él era verdaderamente Dios y por tanto podía pagar por el pecado. Él era verdaderamente hombre y por tanto podía obedecer y sufrir en lugar nuestro. Él era Dios, hombre, en una sola persona, para que Dios y el hombre pudieran ser felices otra vez juntos. Qué maravilla, ¿verdad? Él era Dios, hombre, en una sola persona, para que Dios y el hombre pudieran ser felices juntos otra vez, como en el Edén. Nos ponemos de pie y le damos gracias. ¿Cuántos le pueden decir gracias porque tú eres mi Rey de paz? Porque tú has traído paz a mi vida, porque tú has traído paz a mi corazón, porque tú has traído esa correcta relación entre tú y yo, Señor. Porque nada de lo que yo jamás pudiera haber logrado me acercaría, pero ni una micra, a ti. Nada de lo que yo jamás pudiera haber logrado me haría mejor. Nada me podría mejorar, ni las locuras que tiene el hombre. Como dijo Chesterton, en este siglo el hombre no ha perdido la razón. En este siglo lo que el hombre ha perdido es la razón. No ha perdido otra cosa. Textualmente él dijo: en este tiempo el hombre no ha perdido la fe, ha perdido la razón. Pues con razón, Señor, con razón vemos el mundo de cabeza, tratando de mejorarse a sí mismo, haciéndote a un lado a ti, buscando que venga otro rey de paz a traerles eso que solamente tú puedes dar. Gracias por venir a nuestras vidas. Gracias, Señor, por venir, por encarnarte, por hacerte hombre, Dios hombre, por vivir una vez más esa vida impecable, sin pecado, siendo tentado en todo, pero jamás pecaste, Señor. Gracias. Gracias por no rehusar a ir a esa cruz. Gracias por no rehusar bajarte de esa cruz. Gracias, Señor, porque al tercer día, como tú mismo dijiste, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, porque tengo esa autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Gracias, Señor. Gracias, y ahora podemos esperar que tú vengas por nosotros y que nos encontremos contigo, ya sea por medio de la muerte o ya sea en el traslado de tu iglesia, Señor, y nos encontremos contigo juntos. Pero eso esperamos, eso deseamos, eso anhelamos. Permítenos abrazar esto que viene de ti, nuestro Rey de paz, y ser felices contigo otra vez, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.